Acompáñeme con su Biblia, 1 Juan. Continuamos el segundo sermón sobre 1 Juan. En el día de hoy vamos a leer del versículo 5, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Este pasaje contiene información práctica en cuanto al pecado. Sin lugar a dudas, el propósito de Juan es mover nuestra voluntad, y para mover nuestra voluntad lo hace partiendo de una gran verdad teológica. Este pasaje es un gran ejemplo sobre cómo la teología impacta en la vida de los creyentes, sobre cómo la teología tiene que ver directamente con cómo vivimos de acuerdo al conocimiento teológico que tenemos de Dios. Y este pasaje es un ejemplo sobre eso. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan habla mucho del pecado. Y el objetivo por el cual Juan está hablando del pecado es para que no pequemos. Y lo hace todo partiendo de una gran declaración principal sobre Dios. Es que el pecado tiene un poder de enceguecernos. Tiene un poder para que no veamos nuestra condición, para que no veamos nuestra realidad, para que pongamos excusas ridículas, tontas, que no tienen sentido. Y entonces Juan habla sobre cómo el pecado nos atrapa, cómo nos enceguece. Leíamos el Salmo 51, después de que David se llegó a Betsabé, después de que fue Natán a confrontarlo con su pecado. Usted sabe que el 1 y 2 Samuel relata la vida de David. Usted lee la vida de David y es precioso. Usted lee a David y usted va a decir: yo quiero ser como David, yo quiero ser como este hombre. David es como una gran colección de un montón de virtudes en un solo hombre. Cuando Dios lo escogió para que sea el rey, buscó un hombre conforme a su corazón. Tremendo. Y es imposible que usted no sea seducido por la vida de David. Y de pronto la Escritura, como no oculta absolutamente nada, nos narra cómo el rey David tomó a Betsabé, que era la mujer de uno de sus soldados fieles, se acostó con ella y luego, como no podía encubrir este pecado con Urías, lo mandó a matar. O sea, este hombre que era una colección de virtudes, cometió adulterio y luego cometió un homicidio para cubrir su pecado. Y siguió como si nada, David. Entonces Dios manda a Natán, un profeta, a hablar con David, y Natán le cuenta la historia de un hombre pobre que tenía una corderita, que la cuidaba como si fuera su hija. Y había otro hombre rico, Natán le narra esta historia para ver si David entraba en razón. Y había otro hombre rico que tenía un montón de animales. Y este hombre rico recibe un invitado, pero como no quiere sacrificar uno de sus animales, toma la corderita de este hombre pobre, la sacrifica y le da de comer. ¿Qué te parece, David, esto? Dice que las Escrituras dicen que David se encendió el furor de David cuando escuchó esta historia. David se enojó cuando escuchó esta historia y dijo así: vive Jehová, el hombre ya hablando en nombre de Dios, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte,
y debe pagar. ¿Cómo nos enseguece el pecado? Qué fácil que juzgamos a otros. Qué difícil es ver nuestra condición. Natán le dice, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. Wow. Y David ahí compone, escribe el Salmo 51. El pecado nos enseguece de tal manera que pensamos que estamos bien, que podemos juzgar a otros y estamos mal y no tenemos ninguna comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios fue quebrantada y nosotros seguimos como si nada, pensando que está todo bien. Bueno, Juan en este pasaje nos da instrucción para que nosotros podamos evaluar nuestra relación con Dios en el sentido de nuestra comunión con Dios, entender cómo tener comunión con Dios y también poder ver y observar si alguien tiene o no tiene comunión con Dios, poder hacer una evaluación sobre su profesión de fe y dudar de la profesión de fe de alguien que hace estas cosas, que es tan insensible sobre su pecado. El objetivo de Juan es que no pequemos con todo esto que él escribe, es que nosotros tengamos comunión con Juan, con otros hermanos, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y todo esto era muy necesario en las iglesias a las que se dirige Juan, porque era una iglesia que recientemente había sufrido la rotura de la comunión entre los hermanos. Un grupo de la iglesia había salido de la iglesia. Juan les escribe, les dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Imagínense esto, ¿no? Personas en la iglesia que se levantan, que abrazan otro evangelio, que no están de acuerdo con la enseñanza apostólica, con la enseñanza que tenemos en la Biblia, que arman un grupito y se van, pero a pesar de que se fueron, tienen cierto contacto con los hermanos, tienen cierta influencia. Por eso en el capítulo 2, en el versículo 26, Pablo dice, os he escrito sobre los que os engañan. Bueno, evidentemente seguía ahí la influencia sobre los hermanos que estaban en las iglesias en Éfeso, que sería la actual Turquía hoy en día, y eso motivó a Juan a escribir primero a Juan, porque quería que se restableciera la comunión de él con los hermanos y que ellos también tuvieran comunión con Dios. Howard Marshall, un comentarista, dice lo siguiente: Juan buscaba que sus lectores estuvieran en una posición de verdadera comunión con él, así con Dios y con Jesucristo. Vayamos al texto, hermano, acompáñenme. El versículo 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. Juan introduce de tal manera que lo que quiere subrayar por medio de esta frase es la autoridad de su enseñanza. Es demostrar que lo que él enseñaba era autoritativo, no como aquellos que se fueron de la iglesia, que estaban rechazando el mensaje que habían sentado las bases para la doctrina de la iglesia por mano de los apóstoles. Se presenta Juan como aquel que huyó el mensaje de Jesucristo mismo, junto con los otros discípulos. La enseñanza esta es autoritativa y el contenido de este mensaje, lo que Juan dice que oyó del Señor Jesucristo, es lo siguiente. Dice así: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan dice, esto es lo que nosotros oímos de Jesucristo: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y nos debemos preguntar, ¿cuándo dijo Jesús esto? ¿Cuándo enseñó? Yo me pregunté eso. ¿Dónde está? ¿Hay alguna referencia directa? ¿O de pronto será que es algo que no está escrito? Porque Jesús dijo muchas cosas, más de las que están escritas en los evangelios. No debemos entender esta palabra como una cita textual de Jesús, sino que lo que Juan está presentando aquí es un resumen teológico de la enseñanza que Jesús dio sobre Dios. Y lo representa en esta expresión. Las Escrituras describen a Dios, hablan de Dios y de la gloria de Dios en términos de luz. Todo aquello que es opuesto a Dios, que está en contra de Dios, que se opone a Dios, a lo largo de las Escrituras se describe como oscuridad, como tinieblas. Ustedes recuerdan cuando los israelitas eran guiados en el desierto, en Éxodo, los seguía una columna de nube durante el día, pero en la noche los seguía una columna de fuego, simbolizando, representando la presencia de Dios alumbrándoles de noche. Cuando se le aparece Dios a Moisés, ¿cómo lo hacen? Una zarza ardiente, una zarza ahí, iluminada por el fuego. Cuando Moisés está en la presencia de Dios,
recibiendo la ley en Sinaí, baja y el rostro de Moisés permanecía resplandeciente. Era el residuo de la luz que había quedado en él por estar en la misma presencia de Dios. El Salmo 104, versículo 1 dice así, hablando de Dios, el que se cubre de luz como de vestidura. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Timoteo dice que Dios habita en luz inaccesible. Así que esto de hablar de que Dios es luz no era algo original, solamente que lo encontramos en Juan, sino que está a lo largo de todas las Escrituras esta verdad teológica. Aún así esto no describe qué significa que Dios es luz. El resto de las Escrituras arrojan luz sobre esto. Dice el Salmo 18:28, dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Las Escrituras asocian la luz de Dios en dos sentidos. Hay un sentido de revelación que tiene que ver con nuestra conducta. Dios nos muestra cómo es nuestra conducta, Dios nos revela cómo deberíamos conducirnos. Eso es lo que está diciendo aquí David. David entendía que Dios le estaba revelando la enseñanza necesaria para conducirse de una forma que él pueda tener una relación íntima con Dios. También se habla de luz en el sentido de salvación. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué temeré? Nada, absolutamente nada. ¿Qué voy a temer si Dios es mi salvación? Juan hace un énfasis sobre la luz al presentarlo a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. En el versículo 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesucristo mismo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quienes tienen a Jesús, tienen a Dios, tienen vida eterna, tienen salvación, conocen la revelación de Dios, conocen cómo relacionarse con Dios, no tienen nada que temer y sobre esto se pueden sentar las bases para disfrutar de una comunión, una estrecha relación con Dios. La idea principal de Juan al decir Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él es colocar a Dios como el estándar moral para toda la humanidad. Una comentarista escribe lo siguiente, Dios mismo, Dios define el estándar de la moralidad y la espiritualidad humana necesario para tener comunión con Él. Usted no puede relacionarse con Dios como le parece. Es muy común eso, tomo de lo que me gusta de la iglesia, tomo lo que me gusta de la Biblia, y bueno, a otras cosas ustedes son muy fanáticos, ¿no? A otras cosas las dejo de lado. Y yo me relaciono con Dios a mi manera. No, usted no se está relacionando con Dios. Porque solo Dios establece de qué manera usted se puede relacionar con Él. Dios establece. Es Dios la autoridad. Usted necesita conocer a Dios, saber qué dice Dios, saber qué dice su palabra. Y sobre su revelación sentar las bases. Y todo lo que sigue a continuación del versículo 6 hasta 2:2 es un desarrollo de las implicaciones prácticas de abrazar esta gran verdad. Entender que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Y a raíz de eso, todo lo que viene a continuación tiene que ver con eso. Todo lo que viene a continuación está subordinado a esta gran verdad. Nosotros vemos en este pasaje que Dios define quiénes tienen comunión con Él sobre la base de su carácter, su naturaleza, su carácter santo. Él mismo define quiénes tienen comunión con Él y quiénes no lo tienen. Y para eso Juan va a presentar toda una serie de oraciones condicionales, cuando dice sí, si decimos, si hacemos, si confesamos, si decimos, para plantear diferentes casos hipotéticos que de pronto eran problemas reales que habían surgido en la iglesia a raíz de la falsa enseñanza. En primer lugar, les voy a decir cuáles son los 7 puntos y después los vamos a repasar uno por uno. Quienes tienen comunión con Dios no viven en pecado, versículo 6. Quienes tienen comunión con Dios tienen comunión con otros creyentes, versículo 7. Quienes tienen comunión con Dios reconocen su pecado, versículo 8.
Quienes tienen comunión con Dios confiesan su pecado, versículo 9. Quienes tienen comunión con Dios no blasfeman de Dios, versículo 10. Quienes tienen comunión con Dios tienen victoria sobre el pecado, capítulo 2, versículo 1, la primera parte. Y luego, hasta el versículo 2, quienes tienen comunión con Dios han sido perdonados. En primer lugar, quienes tienen comunión con Dios no viven pecando. Dice así el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted no puede tener una relación con un Dios justo, santo, impecable y vivir que el patrón de conducta en su vida sea la injusticia, la impiedad o el pecado. Este versículo presenta una afirmación totalmente incompatible con la fe cristiana. Una profesión de fe, alguien que dice ser cristiano, se requiere, ¿no?, que la forma en la que viva sea acorde a esa profesión. En Juan capítulo 12, no lo busque, yo se lo leo, en el versículo 36, el Señor Jesucristo describe la conversión en los siguientes términos. Dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Jesús no dice que usted debe conducirse como un hijo de luz, sino que dice que usted debe creer en Cristo, que el Señor Jesucristo le va a transformar en un hijo de luz. Usted necesita recibir a Cristo, aceptar a Cristo, confiar en su sacrificio. Y a partir de ese momento usted se transforma en un hijo de luz. Usted viene a la luz de la vida cristiana. En Efesios 5:8, Pablo dice así, porque en un tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Y dice, andad como hijos de luz. Que nosotros seamos transformados en hijos de luz cuando venimos a la salvación no significa que luego no tenemos que hacer más nada, ya está. Somos hijos de luz. Debemos esforzarnos. Y esto es una forma de describir nuestro proceso de santificación. Pablo nos anima, ¿no?, a conducirnos como un hijo de luz, acorde a nuestra profesión. Dice así Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Juan plantea acá un caso hipotético, alguien que dice tener comunión con Dios, pero anda en tinieblas. Esta palabra andar no describe un hecho aislado, no describe algo que me sucede de vez en cuando, sino que describe algo que es una constante en mi vida, algo que refleja un estilo de vida, una forma de vida. Por ejemplo, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, debe vivir como anduvo el Señor Jesucristo. El Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no vivió siguiendo los consejos de los malos. Andar en tinieblas es tener un estilo de vida contrario al que Dios ha revelado. Rebelarse en contra de la enseñanza de Dios. No por negarla, sino por no obedecerla. Por ejemplo, Mateo 22:36, Jesús enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted ama a su prójimo, usted anda en luz. Y si usted no lo hace, anda en tinieblas. Porque 1 Juan 2:9 dice, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Todavía no ha conocido al Señor. No es un convertido. No es un creyente. Lo que está haciendo es totalmente opuesto a lo que Dios manda hacer. La palabra comunión, la palabra griega seguramente la habrá escuchado, koinonía, describe una relación estrecha. Cuando alguien dice que tiene comunión con Dios, lo que está diciendo es que tiene una relación íntima con Dios. Y usted ve la forma en la que alguien que dice que tiene comunión se conduce y usted puede decir, tiene comunión esta persona. Por cómo vive, evidentemente, su nombre de Dios. O puede pensar todo lo contrario, ve cómo vive y dice, es un farsante. Este hombre dice que es cristiano, ¿qué va a ser cristiano? Miente, engaña, roba, no importa nada. Por eso el resultado de alguien que pretende esta afirmación de vivir una vida licenciosa y decir que tiene comunión con Dios, es que es un mentiroso, es un charlatán. Juan dice, mentimos y no practicamos la verdad. Nosotros pensamos a veces en la verdad solamente en términos cognitivos. Alguien dice algo y decimos, bueno, es verdadero o es falso, pero Juan habla de la verdad en términos prácticos, habla de practicar la verdad, de hacer la verdad. Juan lo que enfatiza es que la verdad tiene que tener un impacto en los creyentes. Algo pasa.
en la vida de un hijo de Dios cuando escucha la verdad de Dios. La verdad no es algo relativo, no es algo que usted puede establecer. Usted no puede establecer cómo relacionarse con Dios. Usted no puede establecer cómo relacionarse con nadie. Porque incluso cuando usted se interesó en su esposa o en su novia, usted quiso empezar a conocerla, a ver qué le gustaba, qué le agradaba. Usted no le dijo, no, mira, a mí me gustan las carreras de auto, voy a ver las carreras de auto y si no te gusta, ya. No se relaciona con nadie así. No hay forma. Bueno, acá Dios a usted lo conoce perfectamente, usted tiene que conocer a Dios. Dios es el que establece las normas en las que se relaciona con el ser humano. Y es por eso que lo que enseñamos es la Biblia, la palabra de Dios, para conocer a Dios. No practicar la verdad es una de las formas en las que Juan describe a alguien que no tiene comunión con Dios porque aún no ha sido regenerado, aún no ha creído en Cristo como su Salvador. Si usted es insensible hacia el pecado, si le da igual mentir, decir la verdad, engañar, mirar pornografía, lo que sea, si todo eso no le preocupa, no le preocupa atender a su familia, amar a su esposa, amar a sus hijos, no diga que tiene comunión con Dios, no piense que tiene comunión con Dios por venir a la iglesia, por ser una buena persona bajo los estándares de este mundo, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El estándar es Dios. El pecado afecta mi comunión con Dios totalmente, pero también afecta mi comunión con otros. Por eso el versículo 7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quienes tienen comunión con Dios, tienen comunión con otros creyentes. Esta es una marca distintiva del cristianismo desde sus comienzos. Los creyentes se reunieron, tenían todas las cosas en común, porque abrazaban a Cristo, porque abrazaban a Dios, porque tenían comunión con Dios. La comunión entre los creyentes era una consecuencia de la fe común. Y claro, esto es algo que debemos cultivarlo, ¿no? No se da de un día para otro. Necesitamos conocernos, invitarnos, compartir, y a medida que más lo hacemos, más fortalecemos esa comunión. Deberíamos tomar todos acciones concretas para fomentar la comunión entre nosotros. Dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz. Es la misma palabra que describía el estado, una conducta pecaminosa constantemente. Bueno, andamos en la misma palabra y es para describir el andar de un creyente en su proceso de santificación. Andar en luz, si Dios es luz, andar en luz es andar en Dios, es andar bajo el estándar de Dios, bajo lo que Dios indica sobre su palabra, acorde a la naturaleza de Dios, acorde a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de andar en luz como Él está en luz? Dice Juan, tenemos comunión unos con otros. A mí me sorprende esta declaración y cuando lo estudié me sorprendió y espero que usted pueda comprender esto. Lo lógico sería que dijera, si andamos en luz como Él está en luz, ahí sí vamos a tener comunión con Dios. Porque el anterior depende, dice alguien que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Pero si alguien anda en luz, ahí sí tiene comunión con Dios. Pero Juan dice otra cosa, dice tenemos comunión unos con otros y en un sentido es inesperado. Juan nos quiere hacer pensar que la comunión con Dios y la comunión con otros cristianos es algo que está estrechamente relacionado. La comunión con otros creyentes es el resultado de que usted tiene comunión con Dios. Usted no debe enfocarse solamente en tener comunión con otros creyentes. A veces sucede así en las iglesias. Se trata de que vamos a fomentar la comunión, el amor solamente. ¿Y qué sucede? Si usted solamente se enfoca en fomentar el amor y la comunión, y bueno, cuando su hermano peque no le va a decir nada, ¿no? Porque si le dice algo se va a ofender. Y si dice algo que es incorrecto sobre Dios, sobre su palabra, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Tranquilo, no le digamos nada. Y si peca, no lo vamos a andar disciplinando, es una cosa espantosa. Y si algún hermano viene y dice, bueno, queremos que hacer acá en la iglesia el cumpleaños de 15, y bueno, ¿qué le vamos a decir? Nosotros tenemos mucha comunión. Bueno, no eso no es comunión. Así no es la comunión que describe la palabra de Dios. Si usted quiere tener comunión verdadera, en los términos bíblicos, con otros, usted debe enfocarse en tener comunión con Dios.
Porque si todos estamos teniendo comunión con Dios, bueno, tenemos todo en común. Ambas cosas van de la mano, están unidas. Y entonces usted le va a decir a alguien que cometió un pecado, si lo cometió, y va a decir, sí, tenés razón, hermano, gracias por decírmelo. Es verdad. O no, o se va a endurecer. Bueno, vamos a tener paciencia. Vamos a esperar que lo reconozcas, que te arrepientas. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es una forma simbólica para hablar de la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, se derramaba su sangre sobre el propiciatorio, la sangre de los animales sobre el propiciatorio para cubrir los pecados. Dentro del propiciatorio era la tapa del arca. Dentro del arca estaba la ley de Jehová. Eso estaba en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Si no está familiarizado, le estoy dando un montón de información, pero quiero ponerlo más o menos en contexto. Era dentro del templo. Entonces la sangre cubría, entre la ley y Dios, cubría el pecado y satisfacía la demanda de Dios, aplacaba la ira de Dios. Y Dios no ejercía su juicio, sino que concedía perdón. Todo esto es muy intrincado. Bueno, Dios lo había establecido como lo que iba a venir después con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo moría en la cruz, derramaba su sangre, impecable, Dios hecho hombre, y su sacrificio, ya no hay que hacer sacrificios todo el tiempo, como era antes, su sacrificio es completo, total, perfecto, es el sacrificio definitivo, ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, y si usted confía en Jesucristo como su Salvador, la sangre de su Hijo le limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué Juan dice esto cuando habla de la comunión entre creyentes? ¿Por qué Juan habla de que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado luego de hablar de que tenemos comunión unos con otros? Bueno, porque nuestro pecado, usted anda en luz, y andar en luz no es andar en impecabilidad. No es que usted ya alcanzó la gloria. Sino que Juan quiere subrayar que nuestro pecado no impide que tengamos comunión con Dios. Y no impide que tengamos comunión con otros. Porque Jesucristo ya trató con nuestro pecado. Podemos tratar con nuestro pecado. La comunión significa que entendemos cómo Dios trata con nuestro pecado. Y nosotros también tratamos con nuestro pecado. Por eso, en tercer lugar, quienes tienen comunión con Dios reconocen su pecado. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está de forma negativa describiendo personas que no tienen comunión con Dios, y la evidencia de eso es que alguien que no reconoce sus pecados, que no reconoce su culpabilidad. Dice, si decimos que tenemos pecado, probablemente algunos ahí en Éfeso, de los que causaron esta división, decían que tenían comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Y Juan ya les dijo, esto es una gran mentira, es un mentiroso. Pero ahora el error va a un nivel superior. Porque claro, quedaron en evidencia. Y algunos podrían decir, bueno, yo no tengo pecado. No, yo no peco. ¿Cuánto orgullo? ¡Qué orgullo! Enorme. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede decir que no mintió, que no robó, que no se peleó con otros, que no tuvo malos pensamientos, que su vida es una cosa que está perfectamente alineada con Dios a tal punto de que ya no hay pecado en su vida? Santiago enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, imagínense. El apóstol Pablo enseña que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede alguien hacer semejante declaración? Sin lugar a dudas, quien dice esto o no conoce lo que Dios dice sobre el pecado, o lo conoce pero no lo entiende, lo niega, o se revela, o lo malinterpreta. Solo voy a leer un pasaje que habla sobre la condición del hombre pecador. Está en Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 en adelante. Pablo en esta porción hace un collage citando varios textos del Antiguo Testamento. Entonces nos hizo todo el trabajo Pablo. Ahí tenemos todos varios textos que hablan sobre la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice así Pablo, hemos acusado a judíos y a gentiles, los que no son judíos, que todos están bajo pecado. Todos. Como está escrito,
No hay justo ni hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aunque las Escrituras sean tan claras, el orgullo humano puede opacar todo, puede cubrir todo y no ver absolutamente nada. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Alguien que piensa esto ya no está hablando de un farsante, sino alguien que se engañó. Se ensegueció, ya no se da cuenta de lo que sucede. Uno dice, ¿cómo sucede esto? Porque lo vemos de afuera y lo señalamos, pero nos puede pasar a nosotros. Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Salomón, hablando sobre esto en Eclesiastés 9:3, dice, este mal hay en lo que se hace debajo del sol, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez su corazón. En Proverbios 28, el versículo 26 dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Usted no puede confiar en lo que usted piensa de usted mismo. Es una locura. Si usted hace eso es una tontería. Si usted se quiere justificar a usted mismo, es un necio, se está engañando. Confíe más en lo que le diga otro. Va a tener más certeza sobre lo que le diga otro, sobre lo que le señale otro creyente. No importa lo que usted piensa de usted mismo. Lo único que importa es lo que Dios dice de usted mismo. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Este es un tema muy, muy, muy serio, porque el pecado nos lleva a racionalizar nuestro pecado. Y lo podemos llegar a racionalizar de tal manera que lo negamos. Hay varias formas de racionalizar nuestro pecado. La primera forma es quitarle gravedad, decir, bueno, no es para tanto, una pavadita. No es algo tan serio. Hay cosas peores, ¿no? No maté a nadie. Y luego podemos llegar a terminar diciendo que ciertas conductas no son pecado. Y eso es algo que es cada vez más común en el mundo en el que vivimos. Llamar cosas que no son pecado, decir que no son pecado, que tienen que ver con nuestra naturaleza, con nuestros impulsos, que es algo normal, una racionalización. Usted sabe. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted niega su pecado, usted no tiene a Dios. Usted no puede tener a Dios. Si usted permanece en esa condición, porque hay momentos donde, aún siendo creyentes, negamos nuestro pecado. Pero si usted es un creyente, usted no puede permanecer así. No hay forma. La verdad no está en usted. Jesucristo es la verdad. No tiene a Jesucristo. El único que puede decir que no tiene pecado, ¿quién es? Jesucristo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, quienes tienen comunión con Dios reconocen su pecado. Es claro, Juan, andar en luz no significa andar en perfección de vida, sin pecado, sino que lo que significa que usted no es insensible a su pecado, que usted reconoce su pecado. Pero no basta con reconocerlo. Admitir el pecado no. Es una parte. Se puede admitir el pecado de una forma totalmente orgullosa y egoísta. No es suficiente. Por eso, en cuarto lugar, quienes tienen comunión con Dios confiesan sus pecados. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué texto precioso. ¿Cuántas veces me lo he repetido a mí mismo? Porque nuestro pecado, cuando nos damos cuenta de lo que hicimos, nos queremos matar.
nos hundimos y leemos esto y nos consuela, nos trae muchísimo consuelo si confesamos nuestro pecado. Es todo lo contrario de decir que no tenemos pecado. No solo incluye, esta declaración no solo incluye el reconocimiento de pecado, sino también nuestra culpabilidad por el pecado, el dolor por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. La palabra confesamos es una palabra griega que es homologeo. Homo, que significa lo mismo, logeo, palabra, es decir lo mismo. Eso es lo que significa literalmente. Totalmente diferente a admitir. Usted puede admitir su pecado, ¿no? Decir, ¿me mentiste? Sí, pero no me importa. No te pido perdón. Porque sí, lo admito, reconozco mi pecado y ya está. Confesarlo es otra cosa, es algo diferente. Es decir lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. Esto significa que usted cuando juzga sus acciones, cuando juzga su pecado, no lo hace en base a sus racionalizaciones, no lo hace en base a lo que le digan otros, sino que lo hace en base a lo que dice Dios. Entonces, cuando usted confiesa su pecado, usted se pone de acuerdo con su pecado. Usted se pone de acuerdo con Dios en cuanto a su pecado. Y entonces se da cuenta, sí, esta mentira es algo espantoso. Esto que hice es algo horrible. Merezco la ira, merezco el juicio de Dios. Necesito tu misericordia, Dios. Usted no puede, para tener comunión con Dios, usted no puede no confesar sus pecados y seguir como si nada. Bueno, usted no puede tampoco ofender a un amigo, o a su esposa, o a su mamá y seguir como si nada, ¿no? Yo conozco así personas así muy cercanas a mí, que se mandaron una y gritaron, hicieron un espamento, todo, y a los 2 minutos te dice, che, ¿querés un mate? Y vos te quedás sorprendido, como, bueno, está bien. Usted así no puede tener comunión con Dios. Usted necesita confesar sus pecados para restablecer su relación con Dios. No estamos hablando de la confesión para salvación, sino de la comunión. O sea, el día que usted clamó a Jesucristo para que Él sea su Salvador, Él le limpió de todos sus pecados. Eso es una vez y para siempre. Usted no necesita pedirle a Dios que salve. Cuando usted peca no pierde su salvación. Su salvación está segura, no depende de lo que usted hace. Depende de Jesucristo. Pero aquí, en la comunión, la comunión es, usted puede tener comunión con Dios, porque la parte de Dios está hecha completamente, pero lo que falta es su parte. Usted de alguna forma tiene que trabajar con Dios en su relación. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, confesando nuestros pecados. Y dice Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel significa que es digno de confianza. ¿Por qué? Él promete perdonar. Él promete perdonar a los que van a Él. Ustedes recuerdan Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de soledad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios promete perdonar a aquellos que vienen arrepentidos. David dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Él es fiel, Él promete perdonar, lo va a hacer. Si usted se arrepiente, ¿no? Y Él es justo, Dios es recto. Todo lo que Dios hace es justo porque Él es justo, entonces Él es la norma. Su conducta es la conducta recta. Dios nos manda a perdonar a otros y Él es el ejemplo supremo de perdón. Cuando vamos arrepentidos, Él nos perdona. No deberíamos pensar en la confesión como una metodología, como un método, porque también tiene que ver con su salvación, también tiene que ver con un resultado de que usted es un creyente, de que usted tiene comunión con Dios. Si usted tiene comunión con Dios, usted se va a ver a sí mismo como un pecador, como un pobre en espíritu, como un mendigo, alguien que necesita de Dios. Y la confesión es algo que Dios produce en nosotros, el arrepentimiento. Ustedes recuerdan ahí 2 Timoteo 2:25, que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, por si quizá, habla de los que se oponen, por si quizás se arrepientan y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de Él. Es algo que Dios concede a los incrédulos cuando éramos nosotros y vinimos a la salvación arrepentidos, y necesitamos aún de la gracia de Dios. Necesitamos aún de la confesión, de darnos cuenta de nuestro pecado y traerlo ante Dios. Algunos errores que estuve pensando que podemos tener en cuanto a la confesión
es pensar que el acto de confesar pecados garantiza automáticamente el perdón. Usted puede decir lo mismo que Dios dice del pecado sin arrepentimiento, sin dolor por su pecado, sin desear a Dios. Che, me mentiste. Bueno, perdón. Ya te lo confesé. Ya está. ¿Qué va a pasar? Va a seguir mintiendo esa persona. Pero me engañaste acá, me estafaste con este negocio. Bueno, perdón. ¿Cuánto te debía? ¿Cuánto era la diferencia? Tomá, acá tenés. Ya está. ¿No? Sería como admitirlo. ¿Esto que hiciste estuvo mal? Ok, sí, estuvo mal. Bueno, eso no es confesar nuestros pecados. Pensar que necesitamos confesar cada uno de nuestros pecados para recibir el perdón de Dios. Imagínense lo que sería esto, ¿no? Sería, no sé, ¿cuántas veces pecamos en el día? Yo creo que si agarramos un cuaderno no nos alcanza en el día. No podríamos ni salir a la calle, tendríamos que estar todo el día. Nos levantamos, respiramos ya. Empezar a confesar. No habría manera, ese no es el sentido. La confesión no se requiere reconocer de esa forma, ¿no? De que no nos podemos olvidar de un solo pecado, porque implícitamente lo que está es que hay una sensibilidad por el pecado, que entendemos que necesitamos gracia, que necesitamos misericordia. Tampoco significa que usted sea indiferente a su pecado. Trate de confesar todos sus pecados, pero se le van a pasar más de uno. Qué bueno que Dios es como es, que Dios tiene gracia, misericordia para sus hijos, gracias al sacrificio del Señor en la cruz. Otro error es pensar que es justo que me perdone, porque Dios dice que Él es justo para perdonar. Entonces lo justo es que Él me perdone, porque Él es fiel y justo. Parecería como una forma de casi reclamarle a Dios que nos perdone. Dios perdona nuestros pecados porque fueron expiados por el Señor Jesucristo en la cruz y sus demandas fueron satisfechas por su sacrificio. No podemos demandar el perdón. El perdón no es algo que se demanda, es algo que se clama a Dios. Y si vamos arrepentidos, lo tendremos. Dios promete, pero hay una actitud, ¿no? Otro error es pensar que necesitamos de un intercesor, de un sacerdote, por ejemplo. Pensar que necesitamos de alguien para que interceda entre nosotros y Dios. Y sí, necesitamos un intercesor, y ese intercesor es Jesucristo, solo Jesucristo, y nadie más. Las Escrituras dicen que podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, y todo esto lo dice luego de hablar de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Usted no necesita de nadie para confesar su pecado. Es algo entre usted y Dios, no hay terceros. Usted solo puede hablar con Dios, orar a Dios, si usted es un creyente, y restablecer su relación con Dios, su comunión. Algo que nos puede pasar también, que es muy común, pensar de que Dios no puede perdonar todo pecado. Pensar que pequé tan gravemente que ya no hay remedio para mí, ya no hay forma de que yo vuelva a Dios. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta palabra toda significa toda. Aparece en las Escrituras 1236 veces. De esas 1236 veces, 1170 se traduce toda. Imagínense, cada pecado. Dios puede perdonar todos los pecados. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Porque Dios es un Dios perdonador. Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Sería una blasfemia decir que Dios no puede perdonar. Por eso quienes tienen comunión con Dios no blasfeman de Dios. El versículo 10 dice así, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. La palabra, yo sé aquí la palabra blasfemia en relación a eso de que le hacemos a Dios mentiroso. La palabra blasfemia, aunque no está en este texto, se las quiero explicar, significa ofender. Habla de que cuando uno blasfema a Dios lo que hace es manchar la reputación de Dios. Habla de Dios de una forma que no es digna de Dios, que no es de Dios. Algo que no describe a Dios. Manchamos la reputación de Dios no solo cuando decimos algo ofensivo de Dios, sino incluso cuando decimos algo de Dios que no es verdad, que es mentira, que es falso.
Por ejemplo, decir que hay pecados que Dios no puede perdonar. Pensar en la blasfemia con liviandad sería un error. No es un pecado menor. En Levíticos 24:10 se narra que había una pelea entre dos hombres y uno de los hombres en medio de esa pelea blasfemó el nombre de Dios. Entonces lo tomaron como prisionero y lo pusieron en la cárcel y le fueron a preguntar a Dios para saber qué hacer con este hombre que blasfemó el nombre de Dios. Y Dios responde, dice, apedréelo toda la congregación. El que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Imagine, la blasfemia era penada con la pena capital. En 1 Timoteo 1:20, uno dice, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. No, tranquilo, hermano, no lo vamos a apedrear. No lo vamos a hacer. No es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. No somos una nación. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero sí vamos a expulsar a alguien que blasfema el nombre de Dios en medio nuestro. 1 Timoteo 1:20, Pablo describe dos personas que fueron expulsadas y lo dice de la siguiente manera: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que imagínense si es una cosa menor. Para nada, para nada. Cada vez que hacemos o decimos algo que da a los demás una falsa representación de la gloria, la santidad, la autoridad y el carácter de Dios, estamos blasfemando. Si decimos que no hemos pecado es un verbo que está en tiempo perfecto. O sea, es alguien que persiste en un estado de negación de su pecado. No es alguien que dice que no ha cometido un pecado en particular por el cual se lo está acusando, sino que es alguien que habla de sí mismo de esta forma: yo no pequé, yo no peco, yo no tengo pecado, no hay pecado en mí. Pecado, esto es muy común en el mundo, hermanos. Pecados son los que matan, los que roban, los que violan. Yo no tengo pecado. Bueno, dice que le hacemos al mentiroso. Y decir que Dios es mentiroso es una blasfemia. Es una blasfemia en dos formas. Primero, porque quien dice que no ha pecado está diciendo algo totalmente contrario a lo que Dios dice. Dios dice que todos los hombres han pecado. Totalmente contrario. Y en segundo lugar, porque usted estaría diciendo, si usted dice que no tiene pecado, Dios dice que usted necesita que sus pecados sean expiados, que usted necesita de un Salvador, que usted necesita que alguien lo salve. Y de alguna forma, si usted no tiene pecado, usted no necesita de Jesús. Usted dice, yo no necesito de Jesús. Jesús dijo que Él vino al mundo para salvar a lo que se había perdido, y esta persona diría, bueno, a mí no. Eso no es para mí, es para otra gente, para gente mala en serio, no sé. Dice su palabra, si usted hace esta declaración, su palabra no está en nosotros. Usted no es un salvo. Es algo sinónimo cuando dice la verdad no está en nosotros, no practicamos la verdad. Bueno, su palabra no está en usted. Claro, ¿no? Porque la palabra de Dios revela el carácter de Dios. Si usted dice algo en contrario a lo que dice la palabra de Dios, es una blasfemia. Y yo me preguntaba, y algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿un creyente puede blasfemar? Es interesante, ¿no? Algunos dicen que no, basándose cuando Jesús dijo que no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sucede ahí en Lucas capítulo 12, versículo 10. Pero no lo vamos a desarrollar como deberíamos de pronto en otra ocasión. Pero Lucas en 12:10, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata de un pecado en particular, sino de un acto que muestra, que da evidencia de alguien que no fue convertido, alguien que está en una condición de blasfemia constante, alguien que escucha el mensaje de Cristo, que escucha a Cristo, que ve a Cristo, que ve el obrar de Cristo, así fue en su momento, y dice, eso no es de Dios, eso es Satanás. Por otro lado, nosotros como ese caso que yo les nombré en Lucas 12, es una persona que no ha sido regenerada, entonces, claro, su blasfemia no es perdonada. Usted no encuentra a Pablo predicando el Evangelio, ¿no? Ahí en Hechos, y antes de pedirle a las personas que se arrepientan de Cristo, preguntarle, pero antes de que usted se arrepienta de Cristo, ¿usted blasfemó sobre el Espíritu Santo? No, nunca pregunta eso. Porque si usted cree en Cristo, todo va a ser perdonado. Nosotros leímos recién en el versículo 9 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces un creyente puede cometer cualquier pecado, por más grave que sea. Pero si es verdaderamente un creyente, no va a permanecer ahí. No se va a quedar ahí, no va a estar en esa condición. Lo va a reconocer, se va a arrepentir en algún momento, no sabemos cuándo.
lo va a confesar y Dios le va a perdonar y asumir un compromiso, ¿no?, para evitar ese pecado. Nosotros de alguna forma, al reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, hay un compromiso de nuestra parte a no volver a hacerlo, a evitarlo, ¿no? Que no queremos eso, traerlo a la presencia de Dios. Por eso quienes tienen comunión con Dios tienen victoria sobre el pecado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Uno de los propósitos por los cuales Juan está escribiendo esto es para promover la enseñanza necesaria para que los cristianos no pequen, para promover una vida piadosa, una vida de santidad. Y lo dice, muy bien lo dice Juan, porque le dice, hijitos míos, esto los escribo para que no pequen, no sé. Yo a veces me enojo con mis hijos y digo, pará de hacer esto. Basta, nene. Lo hace de una forma tan hermosa, con tanto tacto, tan pastoral. ¿Y acaso uno se pregunta, acaso Juan quería que sus destinatarios no cometieran ningún pecado? Pero claro que sí. Claro que no demandaba eso. Eso sería diferente. No se demanda de un creyente al punto de que, bueno, si alguien comete un pecado, ya no, ese no era un creyente. Pero esa debe ser la meta. En 1 Pedro 1:15, Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y usted dice, pero yo no puedo. Y está bien. Así es la vida cristiana. Usted no puede cumplir las demandas de Dios. Imagínense si Dios haría demanda que nosotros pudiéramos cumplir. ¿Qué clase de Dios sería? Un Dios conforme a nuestro corazón. Lo que Dios exige es algo que nosotros no podemos. Por eso necesitamos de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Necesitamos de Él. El pecado en los creyentes no es un estilo de vida, sino que es una situación ocasional. Dice, si alguno hubiere pecado. Aunque Dios nos da por medio de Jesucristo el poder para no pecar, aún hay un pecado remanente morando en nosotros hasta el día que pasemos a la gloria celestial. Y esto es una realidad en las Escrituras. Pablo dice en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Miserable de mí, dice Pablo. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y de muchas maneras. ¿Que dice que no ofende? No es así. Pedro mismo, demandando que seamos santos como el que nos llamó es santo, dice en 2:11 de 1 Pedro, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una guerra dentro de su corazón y de mi corazón. Y no es fácil, y es difícil. Un creyente no debe abandonar esa lucha. Y algo que nosotros debemos recordar en nuestra lucha con el pecado es que quienes tienen comunión con Dios han sido perdonados. ¿Qué hemos recibido perdón de Dios? Sin el perdón, ¿qué comunión vamos a tener? Ninguna. Ninguna. El capítulo 2 dice, luego de leer lo del punto anterior, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo trata con nuestro pecado de tal forma que nosotros podemos acercarnos a Dios y tener libre acceso, libre entrada y tener comunión cuando vamos arrepentidos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado es la palabra griega paracleto, que literalmente significa alguien llamado al lado de uno o alguien que está para ayudar a uno. En las cortes se usaba para describir un asistente legal, un abogado. O sea, de ahí viene la palabra de pensar en alguien que está abogando por nosotros. Eso es lo que hace un abogado. Nosotros tenemos a Hugo, que es el abogado de todos acá. Pero no es el abogado de nosotros ante Dios. Solo Jesucristo puede interceder por nosotros ante Dios. Jesucristo utiliza esta palabra en Juan 14:16 para describir la obra del Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestro intercesor, alguien que viene a nuestro socorro, a nuestra ayuda. Jesús es el abogado de los discípulos y promete que el Espíritu Santo también va a actuar en ese rol. La justicia de Dios, la ley de Dios, exige la muerte de alguien que peca. Ezequiel
18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Dios es el juez supremo. Nuestro pecado quebranta su ley, ofende su santidad y merecemos la pena justa de la muerte. Es lo que merecemos. Pero quienes tienen a Jesucristo por abogado no tienen nada que temer porque Él aboga por nosotros. Él intercede por nosotros. Y nosotros somos injustos, pero Jesucristo nuestro abogado es Jesucristo el justo. Él sí es justo. Él sí es sin pecado. Y Él acepta como clientes a aquellos que reconocen su pecado, que lo confiesan, que van a Él en busca de un Salvador y Señor. Y como Él es justo, lo que Él hace para interceder por nosotros satisface la demanda de Dios. Y lo que Él hizo fue morir en la cruz por nuestro pecado. Su sacrificio quitó, limpió nuestro pecado. Su sacrificio también satisface las demandas de Dios. Dice luego, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La palabra propiciación, en su modo verbal, significa hacer satisfacción por. Las Escrituras enseñan, como vimos anteriormente, que el pecado enciende la ira de Dios. Dios demanda el castigo del pecador, pero Jesucristo en la cruz, con su sacrificio, satisfizo la ira de Dios, aplacó la ira de Dios. Propiciación significa que el sacrificio de Cristo es agradable a Dios, que lo que Jesucristo hizo es suficiente, no hay que hacer más nada. Dice, y no solamente los nuestros, sino también por los del mundo entero. No debemos entender esta expresión como que todos y cada uno de los seres humanos son salvos, ya que el resto de las Escrituras habla muy claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que hay un infierno, que aquellos que se rebelan contra Dios, aquellos que niegan a Jesucristo, van a merecer y van a recibir la muerte, el castigo eterno. Jesucristo habla del infierno. No tendría sentido toda la Escritura si esto sí fuera. Esto se llama universalismo, pensar que al fin y al cabo, bueno, no importa, haga lo que haga, todos van a ser salvos, todos los caminos llevan a Dios, viva la vida que quiere, imaginen lo que sería, ¿no? No tiene nada tendría sentido, nada de lo que hacemos. Bueno, hay dos palabras que nos pueden ayudar a comprender esto. Por un lado, la palabra propiciación, que es la que aquí tenemos, y por otro lado, la palabra expiación. La palabra propiciación lo que hace es describir el sacrificio de Cristo como perfecto, como agradable. Jesucristo es la propiciación del mundo entero. Su sacrificio de alguna forma aplaca la ira de Dios contra todos los seres humanos. Y en este tiempo, la oferta de salvación es real. Dios ofrece salvación perfecta, completa, eterna a aquellos que vienen a Él arrepentidos de sus pecados. Y eso es gracia. Eso es aunque las personas lo rechacen. Dios, mientras que están con vida, extiende su gracia cada vez que se predica el Evangelio. Y esto es posible porque Dios no nos destruye, no nos aniquila como mereceríamos. Pero otra palabra es la palabra expiación, que también se traduce redención. Y esto significa que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y esto no es por todos. Esto es algo limitado solamente a sus hijos. Solo sucede por los creyentes. Ustedes recuerdan Juan 10 cuando el Señor Jesucristo habla de los creyentes como sus ovejas. Y Él dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Esto es algo que se circunscribe solamente a los creyentes. Marcos 10:45 dice, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Esa es la misma palabra ahí. Rescate por muchos. Siendo justificados, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestra redención, la expiación. El resultado de la propiciación es que la ira de Dios es aplacada, el resultado de la expiación, de la redención, es justificación, como dice Pablo, solo los creyentes. Solo los creyentes tenemos a Jesucristo como abogado. Por eso subraya aquí Juan que quienes tienen comunión con Dios han sido perdonados, porque tienen a Jesucristo como su intercesor. Y Dios no está airado con nosotros gracias a su sacrificio.
El perdón de Dios no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con lo que usted siente. Usted confiesa su pecado y dice, pero todavía no me siento mal, todavía estoy triste, todavía estoy mal, todavía no me siento, pero no tiene que ver con usted. Tiene que ver con lo que hizo Cristo, con lo que logró Cristo. Si usted va a Dios arrepentido y confiesa su pecado, confía en Cristo. Y ya. Y se restablece la comunión con Dios y va a poder decir como David, que iba ahí a hablar sus palabras, luego de ser perdonado ahí en el Salmo 51, como leímos recientemente. Yo creo que toda esta enseñanza, como dice Juan, nos estimula a examinarnos, a examinar nuestra relación con Dios, a examinar nuestro pecado, y si estamos arrastrando algún pecado, nos anima a reconocerlo, a arrepentirnos, a confesarlo, a ser perdonados y a volver a disfrutar de la comunión con Dios que gozábamos antes de endurecernos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Señor nuestro, te damos tantas gracias por ser tus hijos, que tú nos hayas escogido, nos hayas salvado. Señor, produce una gratitud enorme. Y Padre, aún necesitamos de tu gracia. Cada día de nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Y Señor, qué consuelo que es tu palabra, qué consuelo saber que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, que nos podamos estimular unos a otros con esto, Señor, a fortalecer nuestra relación contigo, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.